Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa María Martínez Mendoza. Soy estudiante de la Universidad Alfred Nobel del quinto cuatrimestre Grupo A en la licenciatura en Psicopedagogía. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas que están relacionados con las generalidades de la psicometría. Temas que han sido relevantes o importantes para este tema principal. Primero que nada, el tema número uno son las generalidades. ¿Qué es una evaluación psicológica? Bueno, se ocupa de gran medida en algunos aspectos del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque esta evaluación psicológica busca esa razón del por qué nosotros como personas nos comportamos de esa manera o por qué reaccionamos así a ciertos estímulos que se presentan dentro de nuestro contexto social o familiar o en el que nos encontremos. Se realiza por medio de metodologías básicas entre las que se encuentran las técnicas psicométricas y las proyectivas, y otros métodos como lo es la observación, la entrevista, los autoinformes, etc. Muchas veces en los trabajos, por decirlo así, formales, este, siempre tiene que llevarse a cabo lo que es una evaluación psicológica. Un un docente o alguien que haya estudiado una licenciatura en educación, en idiomas, artes, arquitectura, no sé, cualquier licenciatura, ingeniería o doctorado, lo que sea, siempre tienen que pasar por una evaluación psicológica en el apartado de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, o bueno, los psicólogos que están dentro son los encargados por decirlo así, de calificar si las personas que buscan el empleo son aptos para tenerlo, si no sufren de algún problema que pueda ocasionar algún desastre dentro de la institución o la instalación de trabajo. Todos los instrumentos requieren rigurosos procesos para su elección y metódicos pasos en su aplicación y su calificación. O sea que todos los instrumentos eh, tienen que llevar a cabo una selección y los métodos de paso a paso para poder llevar a cabo su aplicación y así poder calificarlos y ver si arroja un resultado favorable o todo lo contrario. El objetivo de la evaluación psicológica puede ser de 4 formas o 4 pasos, por decirlo así: describir, clasificar, predecir y controlar. Cuando hablamos de describir, se refiere más que nada a la descripción de aquellas características de la personalidad de la persona que se está, pues, sometiendo a esta prueba. Clasificar, bueno, aquí quiere decir que se trata de enmarcar a la persona en una categoría determinada. Predecir, siempre se tiene que predecir el futuro del comportamiento del sujeto, o sea, en base a qué puede realizar el sujeto o qué cosas puede ocasionar según el comportamiento obtenido dentro de esta situación. Controlar, bueno, aquí se trata más que nada de limitar determinadas características actuales en una persona para así poder, pues, confrontarlas con posibles cambios de comportamiento en un momento posterior. O sea, de que debemos aprender a controlar ciertas actitudes o comportamientos que probablemente pueden, pues, afectarnos, ¿no?, a un futuro. ¿Qué es un test y sus usos y los usos de las pruebas psicológicas?
designa que todas aquellas pruebas que tienen como objetivo examinar las cualidades, rasgos, características psíquicas y competencias, saber hacer en los individuos. Existen normas tipificadas de la conducta que el test intenta medir para que la población en la cual se aplica el test, y esto permite la interpretación de los resultados obtenidos por este instrumento. Como les comentaba anteriormente, para adquirir un trabajo, tenemos que estar dentro de recursos humanos, ¿no? De que ellos aprueben y pues consideren de que somos aptos para adquirirlo y que pues a futuro no vamos a ocasionar problemas. Y como bien lo dice aquí, un test pues busca más que nada conocer esas cualidades, aquellos rasgos o características que nos identifican o que nos pueden ayudar a obtener esa vida profesional que tanto buscamos. El siguiente tema es la aplicación de los tests. Cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Bueno, una pequeña introducción. El proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica tienen dos fases que son primordiales, que es primero que nada la aplicación propiamente y la calificación de los tests. Bueno, la primera fase, por decirlo así, de la aplicación, pues básicamente incluye el uso de los métodos de la observación de la persona o personas a las cuales se les aplican los tests. La primera fase de este proceso, pues, es la evaluación psicológica, que constituye en el crecimiento sobre el cual descansa todo el proceso de evolución y la interpretación de los datos obtenidos de dichos instrumentos. Por tal motivo es impredecible pues desarrollar las habilidades necesarias para esta tarea. Muchas veces pues pueden ocurrir ciertos errores de aplicación en esta fase, ¿no? Y lo que resta de tales situaciones es pues registrar las situaciones de error cometidos en ese test en cuestión de decidir y continuar a la no aplicación pues de dicha prueba, ¿no? Y pues obviamente a su calificación. Ahora la calificación, bueno, requiere pues el desarrollo de habilidades que faciliten el trabajo de la puntuación, para lo cual pues se requiere de prudencia y constancia en la tarea. En esta fase pues es necesario revisar el trabajo de calificación efectuado. Una vez que esté concluido el mismo, se podrá garantizar pues la validez de la información obtenida. Como se observa, estas dos primeras fases son pues fundamentales para el trabajo que, que en general pues utiliza el psicólogo. Esos son dos pasos muy importantes porque aplicar y calificar es básicamente todo para poder obtener el resultado y saber si somos aptos para pues desempeñar actividades, ¿no? que nos puedan ayudar a sobrellevar pues nuestro contexto en el que nos encontremos. La primera fase, la aplicación de los test. En ese momento pues vamos a desarrollar un poquito más las fases y conocer más directamente a qué se refiere. Los test colectivos son más fáciles de aplicar que los test individuales. Estos últimos requieren una mayor preparación profesional. Los test colectivos permiten que las personas se encuentren todas durante el examen bajo las mismas condiciones de estudio. Bueno, eh, para asumir el procedimiento de la aplicación de los test, hay algo, bueno, son partes muy importantes que el examinador pues debe conocer.
como primordialmente pues es tener la habilidad que lo capacita para poder realizar la aplicación y la calificación de estas pruebas. Antes de aplicar un test, es importante familiarizarse con el modo en que se aplica ese test en particular. Ser rigurosos, pues seguidor de las instrucciones para la aplicación que tiene cada uno de los test. Todos los test son diferentes, por lo tanto la aplicación es completamente distinta. Observar una actitud científica e imparcial y no dejarse llevar por su inclinación de ayudar al examinado, proporcionándole datos que faciliten su ejecución de las pruebas. Por eso es muy importante que la persona que esté aplicando el test no tenga ninguna relación con el paciente o con el examinado para pues, evitar ¿no? ese tipo de negligencias, por decirlo así. Evitar las expresiones mímicas que den de una manera inconsciente información al examinado. Al aplicar un test debemos permanecer indiferentes ante los errores o los aciertos del sujeto. Es importante que nuestros gestos pues no le den las respuestas de los test que pues ellos consideren que nosotros estamos ayudando. Por eso es conveniente que pues que parezcamos indiferentes. Mantener una actitud amable con el examinado. Es importante pues llevar un ambiente o tener un ambiente ahí donde el examinado pues se sienta seguro, ¿no? De estar ahí y no sentirse presionado. Respetar las directrices éticas acerca del uso de los test. Es- o sea que no debemos romper las reglas que, que deben tomarse en cuenta en a la hora de llevar a cabo la aplicación del test. El método de la observación durante la aplicación. Muchos, muchas personas utilizan la observación o observando nos damos cuenta de muchas cosas porque las expresiones a veces dicen más que las palabras. La observación pues es una técnica muy utilizada en la psicología que está presente en todo el proceso evaluativo y terapéutico. La observación sobre un fenómeno o sujeto debe realizarse de forma continua y en repetidas ocasiones, pues el resultado obtenido de un corte de observación puede no resultar significativo. Las observaciones sobre diferentes aspectos de la psicología del hombre se realizan de forma orientada hacia lo que se desea prestar atención. Para conocer, por ejemplo, el comportamiento de algún niño, necesitamos observar del por qué, cuál es el origen, este, cómo se da esa actitud que está tomando, pues vamos observando qué hace, cómo se comporta, cómo son sus expresiones y en base a eso pues vamos ya pues obteniendo no como que un diagnóstico y de ahí podemos partir. Es muy importante ser muy observativos para poder lograr pues el objetivo. Segunda fase, calificación de los test. Esta fase pues requiere de mucha cautela y habilidad. A partir de la puntuación alcanzada en los test se elaboran las hipótesis interpretativas que sirven de orientación a la labor diagnóstica. Se puede decir que el destino final de la puntuación es la elaboración de dichas hipótesis. Cada test tiene su modo particular para ser aplicado y tiene su propio sistema de calificación, ¿no? Para calificar, pues también es importante tener los requerimientos y más que nada tener en cuenta mucho nuestra moral y nuestra ética, porque ahí es donde nosotros vamos a crear una hipótesis de decir, considero o creo que esto es ocasionado por esto, por esto, por esto, y tengo que pues argumentar el porqué de la situación.
Ajá. Bueno, es importante insistir que la calificación exige un cumplimiento estricto de los procedimientos que están establecidos dentro de la puntuación o para la puntuación. En ocasiones, pues se producen observaciones por el examinador a favor de criterios acerca que el sujeto no entiende. Algunos ítems de la prueba o que tal vez la respuesta en ocasiones por situaciones que pues distrajo la atención del sujeto o etcétera, o puede ocurrir otras cosas. Estos criterios pues deben ser reflejados en las observaciones, pero pues no deben estar considerados de modo algún, de modo alguno pues modificar, ¿no?, el sistema de calificación de estas pruebas. Calificar pues necesita mucha paciencia, mucha habilidad para poderla llevar a cabo, porque es una actividad muy complicada, porque como dice la primera fase necesita cautela, ¿no? Saber cómo hacerlo para no poder cometer un error y sobre todo para poder ayudar si es que sea el caso. Bueno, esto ha sido todo mm, acerca de lo que son los test, cuando lo utilizamos, eh, cómo se aplica, ¿no? Y pues es muy importante, ¿no?, conocer el porqué de esta situación, porque los psicólogos aplican ese tipo de test, que lo que buscan es ayudar y reconocer pues la conducta de todas las personas. Y en caso de que necesiten ayuda, pues empezar a trabajar desde el origen del problema.